Seguimos con los ejercicios de mejora de la cámara en el mini shooter. Hasta ahora habíamos visto ya cómo añadir un cabeceo al caminar y al correr, cómo aplicar un retroceso al arma cada vez que disparábamos y finalmente ajustes adicionales en la cámara para aplicar un zoom sobre la mirilla cuando apuntábamos con el botón derecho del ratón. Pues bien, ahora además vamos a ajustar esa mirilla para poder utilizarla de forma adecuada en vista en tercera persona, ya que hasta ahora el modelo del personaje lo teníamos justo al centro de la pantalla, entonces coincidía exactamente con el centro de la mirilla. Entonces ahora lo que haremos es realizar una serie de ajustes para que esa mirilla funcione perfectamente también en vista en tercera persona. Y aquí podríais ver cuál sería el resultado cuando termine el vídeo. En primera persona, si pulsábamos con el botón derecho y apuntábamos, se hacía ese zoom con la cámara para apuntar y luego ya podíamos disparar. Entonces ahora además, cuando pulsemos la C para estar en tercera persona, deberemos ver al modelo del personaje de modo que no esté justo en el centro de la mirilla. Entonces podremos apuntar y disparar sin ningún problema. Aquí realmente no cambiamos entre dos mirillas, simplemente hacemos un zoom de esa mirilla en tercera persona. Mientras que en primera persona, siempre que hagamos ese zoom, cambiamos a la otra mirilla, que es lo que hicimos en el último vídeo. Entonces ahora deberá funcionar bien tanto cuando estemos en tercera persona normal como cuando estemos agachados. En ambos casos, la mirilla deberá funcionar de forma correcta. Y además algo que deberíamos hacer también es cambiar las animaciones del modelo principal del personaje, ya que hasta el momento habíamos incluido animaciones en las cuales el personaje se movía pero sin estar apuntando. Entonces ahora, como podéis ver, estas animaciones han cambiado y ahora en todo momento está apuntando. Ya más adelante veremos todo el tema de las armas, pero bueno, ahora de momento lo ideal es que aplicaréis también este tipo de animaciones. Y como digo siempre, lo mejor sería que primero intentarais buscar una solución por vuestra cuenta y luego ya sigáis con el vídeo para ver la solución que he propuesto. Y bien, aquí tendríamos el script Mirilla Mini Shooter, sobre el cual he realizado una serie de modificaciones. Ahora en principio creamos dos vector 3 llamados escala original mirilla y escala zoom mirilla. Y ambas escalas las inicializamos en el start a través de el método obtener escala original mirilla. Esto me servirá para saber el tamaño exacto que tiene esa mirilla de inicio. Entonces, tal y como vimos ya también, ese zoom de la mirilla se escalará multiplicándolo por 0,5. Entonces esa mirilla se reducirá en un 50% del tamaño original. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta varios detalles, ya que ahora tenemos dos mirillas distintas, una para cuando estamos en primera persona y otra cuando estamos en tercera persona. Y en ambas vamos a tener la misma escala. Entonces, si no queremos sobrecargar de código de programación, lo que sería la parte del escalado de esas mirillas, lo que podríamos hacer es crear dos imágenes del mismo tamaño y que sirvan para simular esas dos mirillas distintas. Entonces yo en GIMP he creado distintos tipos de mirillas. Esta, por ejemplo, sería la que utilizaríamos en primera persona, mientras que esta sería la que utilizaríamos en tercera persona. Entonces, haciéndolo de este modo, con dos imágenes de la misma resolución, me evitaré tener que modificar las escalas de forma individual. Lo único que haré será cambiar entre un sprite y el otro. Y bien, entonces, como digo, esta sería la parte de las escalas. Y a partir de ahí he modificado el update para que ahora, siempre y cuando mantengamos pulsado el botón derecho, se ejecute el método apuntar. Mientras que cuando no estemos pulsando en el botón derecho, se ejecutará el método desapuntar. Esta sería una primera versión y ya más adelante la optimizaremos para que no se hagan esos típicos cambios de estado redundantes de los cuales hemos ido hablando ya a lo largo de los últimos vídeos. Pero bueno, de momento vamos a olvidarnos de eso y centrémonos en lo que son los métodos. Por una parte tendríamos el método apuntar y por otra el método desapuntar. Este método apuntar lo primero que hace es obtener la mirilla actual a través de un método que he creado adicional llamado mirilla actual en el mini shooter. Este método comprueba si estamos en primera persona y si lo estamos, nos devuelve la mirilla cuando estamos en primera persona. De lo contrario, nos devuelve la mirilla cuando estamos en tercera persona. Entonces ahora además
aquí arriba en el mini shooter, en la configuración de la mirilla, tenemos 3 iMatch. Uno para la mirilla en primera persona, otro para la mirilla con zoom en primera persona, ya que cuando estamos en primera persona tenemos dos mirillas distintas, y otra imagen para la mirilla en tercera persona. Entonces, si estamos en primera persona, me devolverá esa mirilla en primera persona. De lo contrario, mirilla en tercera persona. Entonces, luego en el método apuntar, una vez tenemos esa mirilla, que será la que tengamos activa en ese momento, o primera o tercera persona, ya hacemos el escalado de lo que es la mirilla, que es lo que vimos ya en el último vídeo. Entonces, a partir de ahí, luego, si estábamos a un 90% de la escala objetivo, era cuando cambiábamos la mirilla a la mirilla de zoom y además aplicábamos ese field of view sobre la cámara para ampliar esa vista y simular esa especie de zoom. Sin embargo, ahora aquí he añadido una condición adicional y es que únicamente hará ese cambio de mirilla cuando estemos en primera persona. Entonces, a través del método está en primera persona del mini shooter, alternamos entre esa mirilla en primera persona con zoom o sin zoom. Mientras que el zoom de la cámara a través del field of view lo haremos siempre, ya estemos en primera o en tercera persona. Entonces hasta aquí tendríamos el método apuntar y luego abajo tendríamos el método desapuntar, en el cual de nuevo deberemos tener en cuenta si estamos en primera persona o no para alternar entre esa mirilla zoom y la mirilla sin el zoom. Entonces de nuevo comprobamos, si estamos en primera persona, alternamos esas dos mirillas de primera persona. Y luego ya, en todos los casos, debemos devolver la mirilla a su escala original. Esta parte es la que se encarga de modificar el field of view de la cámara, mientras que esta otra es la que se encarga de devolver la escala de la mirilla a su escala original. Entonces, previamente deberemos obtener la mirilla actual, ya sea la mirilla de primera persona o la de tercera persona, la cual será devuelta por el método mirilla actual, del cual hemos hablado ya antes. Entonces, con ello tendríamos solucionado todo el tema del script mirilla mini shooter. Pero aparte, lo que deberíamos hacer también ahora sería cambiar la posición de las cámaras. Entonces, para ello, en el mini shooter, tanto posiciones cámara de pie como posiciones cámara agachado, deberemos modificar el valor en el eje X. Yo, por ejemplo, en la segunda cámara de pie he puesto X a 1 y luego en la última cámara X a 2. Esto lo que hará será desplazar al personaje un poquito hacia la izquierda, mientras que la mirilla, como siempre, se quedará al centro. Y cuando estamos agachados, cuando no estoy en primera persona, que es el elemento 1, X pasa a ser 1. Tal y como lo teníamos antes, todo esto estaba a 0. Entonces esto implicaba que el personaje estaba justo al centro. De hecho, incluso lo podíamos probar ahora, y al cambiar de cámara, continuó justo al centro. Entonces tengo un conflicto con la mirilla y el personaje, y cuando estamos agachados lo mismo, la tengo justo al centro. Entonces, para solucionarlo, simplemente lo que hacemos es desplazar esa cámara en el eje X, a 1 y a 2, y en el caso de abajo a 1. Entonces ahora si lo ejecutamos, al cambiar de cámara, lo tenemos un poquito a la izquierda, esta sería la tercera cámara estando de pie, y luego esta sería la cámara estando agachado. Y luego ya si estamos en primera persona, pues aquí no tenemos ningún problema, ya que de hecho no se renderiza ni el modelo del personaje, como ya vimos hace un par de vídeos. Podría levantarme y ahora si apunto con el botón derecho sí que hace ese cambio de mirilla. Mientras que si estoy en tercera persona y hago clic con el botón derecho, lo que hace es escalar esa mirilla en tercera persona, reduciéndola a la mitad de su escala original. Entonces si estamos agachados lo mismo. Mientras que si estamos en primera persona, pues ya se hace ese cambio de mirilla. Aquí incluso si esta cámara no me gusta tan lejos, pues la podría modificar y por ejemplo dejarla a 1 en el eje X y en altura pues subirla por ejemplo a 2,5. Ahora ya sería ir probando hasta dejar las cámaras pues que más se adapten a cómo más os guste en vuestro juego. Yo por ejemplo tampoco me voy a alejar tanto en esa tercera cámara, por ejemplo lo voy a poner en -4. Esta sería una cámara, esta sería la otra. Y aquí además para que simule bastante bien lo que es la realidad, deberíamos limitar bastante lo que es el ángulo en la rotación de la cámara. Yo ahora por ejemplo lo he puesto en límite de rotación vertical a 15 grados, ya que si por ejemplo ahora lo pongo
a 45 grados, cuando está en tercera persona, pues dispararía a lugares que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, estaría disparando aquí. Entonces todo esto lo deberíamos configurar para que simule lo que sería la realidad lo máximo posible. Entonces yo en principio lo había dejado en 15, aunque también se podría incluso modificar dependiendo de si estamos en primera o tercera persona. Entonces esto ya dependería del tipo de juego. Si únicamente fuera en primera persona y no pudiéramos pasar a tercera persona, pues podríamos aumentar más ese límite en la rotación vertical. Sin embargo, si fuera un juego únicamente en tercera persona, pues ya ese límite en la rotación debería ser más pequeño. Entonces yo en el máster, para que veáis todas las opciones, estamos haciendo al mismo tiempo un juego en tercera persona y en primera persona. Pero esto al final se debería adaptar a cada tipo de juego. Y además algo que también he hecho es modificar las animaciones que utiliza el modelo. Y para ello, como siempre, he ido a Mixamo y he descargado una serie de animaciones. Os dejo aquí la lista con los distintos nombres de las animaciones que he descargado por si queréis utilizar las mismas. Y aquí pues es lo mismo que hemos visto en los otros vídeos. Deberíamos descargar cada una de esas animaciones e indicarle in place. Luego descargarlas con el formato FBX for Unity. Y una vez las tengamos descargadas, a cada una de ellas le deberíamos indicar en el rig que el tipo de animación es humanoide. Luego, en Avatar Definition, indicarle Copy from Other Avatar y ahí en Source enlazar con el avatar de nuestro modelo principal, que es este que tenía los brazos abiertos. Entonces deberemos arrastrar este avatar a cada una de esas animaciones nuevas. Además yo las he incluido en una carpeta adicional llamada con arma. Y luego a partir de ahí, sobre cada animación, en Animation, algo común que debíamos hacer en cada una de ellas era el Baking to Pose, marcarlo en los 3, y en el Root Transformation Rotation, ponerlo en Original. Y luego ya dependiendo del tipo de animación, marcar el Loop Time o no marcarlo. Entonces normalmente en todas las de movimiento deberíamos poner el Loop Time, pero si por ejemplo es una de salto, pues ahí no deberíamos poner el Loop Time. O si por ejemplo fuera una animación de recargar, la cual también la he descargado ya y la utilizaremos más adelante, en ese caso también deberíamos desmarcar el Loop Time, ya que únicamente queremos que se reproduzca esa animación una única vez. Y luego también algo muy recomendable es que le cambiéis el nombre a la animación para poder identificarlas fácilmente luego, ya que ahora pues cuando ya tenemos muchas animaciones son más difíciles de encontrar. Entonces luego en el Animator, dentro del Blend 3 principal, deberéis sustituir cada una de esas nuevas animaciones por las que habéis descargado. Si no tenéis muy claro cómo funciona todo esto, pues os recomiendo que veáis los vídeos anteriores del máster donde explicamos en profundidad cómo funcionaba todo el tema de las animaciones. Y además también fuera del Blend 3 también he añadido nuevas animaciones para cuando está saltando en movimiento, cuando está saltando y parado y cuando está flotando después del salto o cuando está cayendo. Y luego ya las de movimiento agachado, esas como previamente ya las descargamos con animaciones de apuntando, pues ya no es necesario modificarlas. Entonces, por ejemplo, esta sería la animación de quieto, que está apuntando, esta sería caminando hacia atrás, luego tendríamos la de corriendo hacia atrás, la de corriendo hacia adelante, aunque la de corriendo hacia atrás más adelante la vamos a quitar, ya que no vamos a permitir que corra hacia atrás. Luego tendríamos las de caminar hacia la izquierda y hacia la derecha, o correr hacia la izquierda y hacia la derecha. Además también tendríamos el salto parado y el salto caminando. Y luego las de agachado, que ya las teníamos cada una de ellas apuntando. Y luego ya si estamos en primera persona, pues entonces sí que sale la otra mirilla. Da igual si estamos agachados o si estamos de pie. Y aquí aparte en el mini shooter también he realizado alguna modificación adicional. Como por ejemplo cuando hay un cambio de cámara. Entonces en el método establecer cámara, que es el último que se ejecuta siempre que hay un cambio de cámara, el método actualizar mirillas. Este actualizar mirillas, dependiendo de si está en primera persona o no lo está, habilita o deshabilita las mirillas correspondientes. Si estamos en primera persona, habilita la mirilla en primera persona y deshabilita la de tercera. Mientras que si no estamos en primera persona, habilita la de tercera persona y deshabilita tanto la mirilla en primera persona como la mirilla zoom en primera persona, ya que puede ser que estemos apuntando en ese momento y al pasar a tercera persona, pues no deberemos tener esa mirilla apuntando. De hecho, podríamos comprobar que funciona perfectamente aunque estemos apuntando y pasemos de primera a tercera persona. Ahora, por ejemplo, si paso a tercera, estoy apuntando, pero con la otra mirilla. Si paso a primera, tengo automáticamente esa otra mirilla.
Así, por ejemplo, estoy apuntando y paso a primera, tengo esa otra mirilla. Pues como podéis ver, en todo momento funcionan bien ambas mirillas, las dos de primera persona y la que tenemos en tercera persona. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.